a comenzar. Ok, vamos a comenzar leyendo perdónenme. Génesis capítulo 8, versículo 20 al versículo 22. Ok, si tienen ahí sus Biblias, pueden acompañarme. Y si no las tienen y tienen una Biblia electrónica, busquen en la NBLA, porque es de donde voy a estar predicando, ¿ok? La versión Nueva Biblia de las Américas. Se los voy a anotar también por si alguien lo quiere. NBLA, ¿ok? Y vamos a leer la palabra. Dice así. Dice, entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Nunca cesarán. ¿Ok? Entonces ese es nuestro texto para el día de hoy. Es un texto bastante hermoso. Este, básicamente vamos a recordar lo que estaba sucediendo, ¿ok? Lo que ha sucedido durante las últimas semanas es que hemos estado viendo el diluvio, ¿no? Y hemos estado viendo básicamente que este diluvio está conformado de tres temas principales, ¿ok? Tres temas principales. Primeramente, el juicio por el pecado. Es el primer tema principal. Porque si se acuerdan ustedes, cuando comienza a aparecer esta idea del juicio, estamos viendo nosotros unos pasajes atrás en Génesis que la maldad se había propagado por todo el mundo. Todo pensamiento en el corazón del hombre era malo, se nos decía. Y entonces tenía que ser juzgado, ¿sí? Entonces este tema nos habla acerca de la necesidad del juicio por el pecado, ¿sí? Primer tema importante. Segundo tema importante que hemos estado viendo estas últimas semanas. El carácter intachable de un creyente, ¿ok? ¿Por qué? Porque estuvimos viendo a Noé. Y si ustedes se acuerdan, Noé se decía era justo entre su generación, dentro de una generación adúltera que abandonaba a Dios, dentro de personas que ignoraban que Él tenía que ser su adoración y tenían que vivir vidas buenas, observamos a esta personita que se nos dice que caminaba con Dios. Se nos dice que Él trabajó por años para construir el arca en obediencia a Dios, era obediente, ¿sí? Se nos dice que Él predicaba a Dios porque en segunda de Pedro capítulo 2, si se acuerdan ustedes, se nos decía que él era un predicador de justicia, ¿ok? Se nos dice también en en la última semana, la semana pasada, que él esperó a Dios en el arca, estando meses ya con el diluvio en su punto más bajo y estando incluso también meses cuando ya ni siquiera había diluvio, pero no salía del arca, porque esperaba escuchar la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces vimos un carácter intachable de un creyente, ¿ok? Y observamos nosotros finalmente la salvación de Dios, la salvación de Dios, que ese es el tema más importante de todo el diluvio, porque lo que observamos aquí es que Dios es un Dios de gracia, ¿sí? Entonces es un Dios que juzga el pecado, pero también que selecciona a ciertas personas. Y estas personas les dice, ustedes van a vivir. Voy a hacer mi pacto con ustedes y ustedes van a vivir, ¿sí? Y lo hace en este caso con Noé y con su familia, ¿ok? Entonces tenemos ahí tres temas importantísimos, hermanos. Y estos tres temas extremadamente importantes aparecen en la conclusión del relato del diluvio, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, estos tres temas aparecen igualmente en este pasaje, ¿sí? Vamos a recuperar entonces estos temas para terminar con el tema del diluvio en Romanos, en Génesis 8, versículo 20 al versículo 22, ¿ok? Y lo vamos a dividir en dos partes, ¿ok? Dos partes, dos, dos, este,
puntos muy sencillos. Primer punto, tenemos que adorar por nuestra salvación. Tenemos que adorar por nuestra salvación. Primer punto, ¿sí? Básicamente lo que observamos nosotros es que una vez que Noé sale del arca, lo primero que hace él, cuando está en este mundo desolado, que no tiene nada, lo primero que hace él no es concentrarse en sí mismo, no es concentrarse en a qué hora, ahora qué voy a comer, no es concentrarse en ahora dónde voy a vivir, ¿sí? No es concentrarse en qué sucede con mi familia. Lo primero que hace es concentrarse en Dios. Y entonces su primera acción es realizar un altar, ¿sí? Un altar en adoración a Dios, ¿ok? Entonces noten, ahí se nos recuerda el carácter intachable de Noé. Noé comienza en este mundo desolado sirviéndole a Dios y no a sí mismo. Eso ya nos está enseñando algo acerca de la forma en la que tenemos que actuar tú y yo, ¿saben? Me gustó mucho mientras estaba estudiando para esto una frase que escribió el pastor Matthew Henry. Matthew Henry, se los va a anotar por si alguien lo quiere buscar. Tiene un comentario de la Biblia, de toda la Biblia, que está muy bueno. A mí me gustó mucho, pero se lo recomiendo mucho. Va. Y él escribe dentro de este pasaje: bien comienza quien comienza por Dios. Bien comienza quien comienza por Dios. Está haciendo referencia en este caso cómo es que Noé lo primero que hizo cuando salió del arca fue ir a Dios, fue adorar a Dios. Y eso fue el perfecto inicio que pudo haber realizado. Bien comienza quien comienza por Dios. Y ese es un principio que tiene que aplicar para todos nosotros, hermanos. Si tú estás en alguna dificultad, ¿qué vas a hacer primero? Primero vas a pensar e idear cómo salirme de esta dificultad, ¿sí? Primero vas a pensar, me estoy sufriendo esto, y vas a empezar a colocar un dolor en ti. O primero vas a decir, voy a acercarme a Dios, ¿saben? Esta es la respuesta para todo. Si tú quieres una pareja, ¿qué es lo que vas a hacer primero? No, pues voy a ver quiénes son los prospectos que tengo delante. Voy a observar cuál es la mejor forma de acercarme a estas personas. No, lo primero que tienes que hacer siempre es ir a Dios, ¿sí? Ir a Dios, ¿sí? Entonces, bien comienza quien comienza por Dios, ¿ok? Ahora, la forma en la que sucede para Noé es que él había sido salvado, y por tanto, como fue salvado, es que él responde con esta adoración a Dios. Si notan en el versículo anterior a donde nos encontramos, eso es lo que había sucedido. Estaba saliendo apenas del arca, y en ese momento entonces ya se había completado su salvación. Se nos decía en el versículo 19, en versículo 18, perdón, versículo 18, se nos decía que él salió junto con toda su familia. Chequen, dice el versículo 18, salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, ¿sí? En el versículo 19 se ve cómo salen también los animales, y en el versículo 20 dice, entonces Noé edificó un altar al Señor. Entonces, ¿cuándo? Cuando después de haber sido salvado, sale, entonces edifica este altar, ¿sí? Ahí nos está mostrando todavía más por qué siempre es el inicio Dios para Noé en este caso. Porque acaba de ser salvado. Porque acaba de ser salvado, y la respuesta natural de un corazón salvado es adoración a Dios. La respuesta natural de alguien que ha sido salvado por Dios es que se dedica ahora a vivir para Dios. Le adora por su salvación, ¿sí? Le adora por amor, por agradecimiento, por quién es, y le adora por la salvación, ¿sí? Entonces, eso tenemos que recordarlo grandemente, hermanos. Si pueden, vayan al Salmo 118, versículo 29. Salmo 118, versículo 29. Y quiero que se pregunten ustedes, ¿cuándo fue la última vez que agradecieron a Dios por su salvación? ¿Saben? Porque sucede muy poco. Estoy seguro que todos aquí son agradecidos, ¿saben? Estoy seguro que yo lo soy, acerca de mi salvación. Estamos agradecidos, pero no lo estamos como deberíamos, hermanos. Este salmo me gustó mucho lo que dice,
porque recuerda en este caso que tenemos que dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros, al proveernos de nuestra salvación. ¿Sí? Chequen el Salmo 118. Todo el Salmo está hermosísimo, hermanos. Por cierto, nada más por cuestión de tiempo, nada más estoy leyendo el versículo 29, que es con el que acaba, ¿ok? Pero todo el Salmo 118 está haciendo referencia a esta idea, agradecer por nuestra salvación, ¿sí? Chequen, ¿qué dice el versículo 29? Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Das gracias a Dios porque Él es bueno contigo. ¿Sabes que su misericordia ha sido extremadamente grande al proveerte de esta salvación? Porque sí, hermanos, hay que dar gracias todavía más, ¿saben? Hay que dar gracias a la forma de Noé, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la forma en la que Noé da gracias? ¿Cómo da gracias Noé? Ok, este, ojo, tenemos que ver la forma en la que lo dio él. Él lo dio a la forma del Antiguo Testamento, ¿ok? Y luego tenemos que traducir eso al Nuevo Testamento, ¿ok? Pero quiero que comencemos por el Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Cuál fue la forma en la que dio gracias? Dice, versículo 20, Noé edificó un altar al Señor y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Ok, entonces noten que está formado por dos partes lo que hizo Noé. Lo primero que hizo fue formar un altar, fue formar un lugar donde se pudiera estar ofreciendo, quemando ciertos animales. Y luego colocó ciertos animales. ¿Cuáles fueron los animales? Los animales que eran limpios. ¿Ok? Si se acuerdan ustedes, hace unas semanas observamos que de todos los animales que hay en el mundo, agarró parejas, excepto de animales limpios, porque esos animales limpios iban a ser dedicados en este altar, iba a ser colocado en el holocausto, ¿sí? Iban a ser quemados para que el humo de este fuego llegara como una adoración a Dios, ¿ok? Es la forma en la que sucedía en el Antiguo Testamento. Entonces, si ustedes checan, por ejemplo, los patriarcas, que son los padres de la nación de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Todos ellos realizaron esto, realizaron altares. Conforme iban yendo por su camino, veían la salvación de Dios y entonces ellos edificaban un altar. Y en ese altar también realizaban de estos sacrificios, ¿ok? Eso evolucionó después cuando ya se creó lo que sería el tabernáculo y el templo. En el tabernáculo estamos hablando nosotros del lugar donde habitaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Estaba en el centro de este pueblo, ¿sí? Que en este caso era nómada, o sea, se movía de lugar a lugar, por eso era una tienda, no era un edificio. Y en este caso, en este lugar, ahora era donde se ofrecían los sacrificios, ¿ok? Y siglos después se crea el templo y en el templo se realiza exactamente lo mismo. Nada más que aquí ya es un lugar, es un edificio que está edificado de forma permanente en ese momento y ahí era donde iban a llevar los sacrificios. ¿Ok? Esa es la forma en la que surgía. Y en todos estos se mantiene que lo que se hacía era que los animales se entregaban y se quemaban. Estos animales se entregaban y se quemaban. ¿Ok? Y todo eso nos apunta a ciertas cosas para nosotros porque el día de hoy ya no existe un templo físico, ¿sí? Un templo que sea un edificio, al menos, ¿sí? El día de hoy ya no existe eso. El día de hoy, nosotros, tú y yo, como creyentes, somos el templo de Dios, ¿sí? Eso se nos dice en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Si pueden acompañarme nada más para que lo confirmemos. Está en 1 Corintios capítulo 3 y en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer nosotros el del capítulo 6, ¿ok? Entonces, si pueden, acompáñenme a 1 Corintios 6 y vamos a leer en el versículo 19, ¿ok? 1 Corintios 6, versículo 19, ¿ok? Dice aquí, ¿o no saben
que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Ok? Aquí está haciendo una pregunta retórica, está diciendo, esto que yo estoy preguntando es realidad. ¿Ok? Si tú eres creyente, tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Entonces, básicamente, tú eres el templo de Dios. Dios está habitando en ti, ¿sí? Entonces, los sacrificios que ofreces a Dios están dentro de ti también, ¿sí? Así como estas personas creaban un altar para colocar ahí como este lugar donde pudiera estar la presencia de Dios y ofrecerle esto holocausto, así como las personas que tenían el tabernáculo y tenían el templo, sabían que ahí estaba la presencia de Dios y ahí le ofrecían las ofrendas, ahora nosotros tenemos en nosotros mismos el templo y aquí ofrecemos este sacrificio. Entonces, este sacrificio que estaba haciendo Noé estaba apuntando a los sacrificios que tú y yo tenemos que realizar. ¿Cuáles son esos sacrificios? De forma sencilla, es tu vida, es mi vida, ¿sí? Cuando ellos hacían esto de entregar animales, lo que estaban haciendo era que entregaban todo el animal a Dios, ¿sí? Lo daban por completo. Algunas personas dirían eso es un desperdicio, porque nada más se está entregando el animal, se está quemando, nadie está recibiendo nada, no hay ahí carne para comer, no hay ahí nada, porque está apuntando a que nuestra entrega a Dios tiene que ser total. Cuando tú y yo nos entregamos en adoración a Dios, tenemos que entregarnos también a todos nosotros, con ese sacrificio, aun si no recibiéramos nada nosotros, ¿sí? Aun si como estas personas perdiéramos, en este caso, todo lo que tenemos, estos animales, aún así nos entregamos todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un corazón que adora a Dios, ¿sí? Por eso es tan importante esto, hermanos. Traemos nosotros lo primero y lo mejor. Y eso es lo que siempre se ha hecho en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo se hace incluso más. Porque ahora nosotros estamos bien, bien conscientes que los sacrificios que Dios quiere, con lo que apuntaba, con todo eso, era que Dios quería tu corazón quebrantado, tu espíritu humilde, o como se nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, Dios quería que nos entregáramos en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Si se acuerdan ustedes de ese pasaje, dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. ¿Sí? No se transformen, o no se adapten más bien a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Está diciendo, vivan completamente para Dios. ¿Sí? Entonces, es algo bien, bien importante, hermanos, que sepamos que si tú quieres agradecer a Dios por tu salvación, la única respuesta es básicamente entregarte por completo a Dios. Eso es bien, bien grande. Los sacrificios de Dios, se les voy a pasar en los pasajes nada más para que lo tengan. La parte que les di es el corazón contrito, el espíritu contrito, perdón, y el corazón contrito y humillado. Eso está en Salmos 51:17. Y el otro pasaje que les leí fue Romanos 12:1 y 2. ¿Ok? Nada más para que los tengan. Esos pasajes nos dicen eso, que tenemos que entregarnos en sacrificio completo desde lo interior hasta lo exterior. ¿Ok? Entonces ahí tengo una pregunta para ustedes, amigos. Ojo, otra vez. Hace rato les pregunté qué tan agradecidos estamos con Dios por nuestra salvación. ¿Sí? ¿Y qué tanto lo demostramos? Ahora, pregunta, ¿qué tanto nos entregamos nosotros a Dios? ¿Qué tanto nos entregamos a Dios? Si nos estamos entregando de forma completa o hay partes en tu vida que no estás entregando a Dios, que no estás dando como ese sacrificio a Dios, ¿sí? Porque si las hay y las detectas, ahí es por donde tenemos que empezar a trabajar. Y tienes que empezar a decir, ok, sé que esto estoy alejándolo de ti, Dios, quiero entregarlo, ¿sí? Y les doy un método bastante sencillo para poder evaluar esto, ¿ok? Este, en sí son dos métodos, pero podemos unirlos bajo uno.
¿Se acuerdan ustedes del versículo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tú? ¿Y se acuerdan qué dicen ahí? Ahí nos dicen las partes de nuestro ser. Y entonces ahí podemos preguntarnos si yo estoy amando a Dios con cada una de esas partes de mi ser. ¿Ok? Entonces ahí va. ¿Cuál es la lista? Amarás a Dios con todo tu corazón. Y ahí nos tenemos que preguntar. Pregunta, ¿con mi corazón yo estoy amando a Dios? ¿O qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que yo amo? ¿Estoy amando más alguna cosa que hay en este mundo? ¿Estoy amando más, ejemplo, mi vida, mi carrera, mi salud, mi pareja, pueden seguir llenando esa lista, ¿sí? ¿Qué estoy amando? ¿Sí? ¿Estoy amando con mi corazón a Dios por completo o estoy amando otras cosas? Les voy a decir, sí hay cosas que podemos amar, hermanos. ¿Podemos amar nosotros nuestra familia? Claro que sí, sí. Pero ese amor nunca tiene que compararse con el amor que tenemos a Dios, ¿sí? Y tenemos que evaluar y ser bien realistas si se está comparando o no, ¿ok? Les voy a ser bien honesto. La mayor parte de las veces vamos a tener que responder, no, no estoy amando a Dios con todo mi corazón. Pero eso es algo bueno. Si te das cuenta, vas a poder voltear y regresar a Dios, ¿ok? Además, estás amando a Dios con todo tu corazón. Dos, estás amando a Dios con toda tu mente, porque es lo que continúa el versículo. Con toda tu mente, ¿estás utilizando en verdad tu mente, tu intelecto, lo que te dio Dios para poder estar amando a Dios? ¿O esto lo estás utilizando para conocer acerca de tu carrera, para ver acerca de qué es lo que está pasando con cierta celebridad? Te estás dedicando a ver las noticias, estás dedicándote a algo más, pero no estás utilizando tu mente para sumergirte en la palabra de Dios. Entonces ahí está pasando algo mal, hermanos. No lo estamos entregando de forma completa, si no entregamos también nuestra mente, ¿sí? Estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a dejarlo en fuerzas, nada más. Fuerzas. Estás amando a Dios con lo que haces, tus acciones, cómo es que te dedicas tú con tu cuerpo, ¿sí? Ahí nos falla, por ejemplo, cuando con tu cuerpo lo que dedicas a hacer no es, este ejemplo, estar sirviendo en la iglesia. No es, ejemplo, estar procurando ir y predicarle a una persona que no conoce del Evangelio. Y en vez de eso ocupas tu tiempo y tus acciones para estar dedicándote a estar buscando otras cosas. Entonces, hermanos, tenemos que ser bien honestos. ¿Qué estás haciendo con las fuerzas que Dios te da? ¿Sí? Si están dedicándose a Dios o no. ¿Ok? Aquí Noé estaba dando lo mejor, porque cuando nos dice aquí, se clarifica muy claramente, fue los animales limpios. Y se clarifica, se dio todo. Estaba dando todo el animal. ¿Sí? Así también nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros y darlo todo en agradecimiento a Dios. ¿Sí? Vamos a seguir con el pasaje. Si pueden, regresense a Génesis y noten la reacción que tiene Dios. La reacción que tiene Dios, que eso nos tiene que motivar mucho a que si hagamos esta entrega total, hermanos. Chequen, la reacción de Dios está en el versículo 21. Versículo 21. Dice, el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí. Me voy a quedar hasta ahí. Porque nada más quiero que noten esta idea. Percibió el aroma agradable. ¿Sí? Es lo primero que decía el versículo. Cuando él ve y recibe esto, aquí en la palabra se nos coloca una imagen como de que Dios tiene una nariz y que recibe este aroma y este aroma resulta como algo aceptable, algo delicioso, algo agradable a él. ¿Sí? Entonces ahí estaba diciendo, esta adoración, cuando uno la da, Dios, a mí me gusta decirlo de esta forma, Dios sonríe, ¿sí? Dios sonríe. Y es algo bien bonito porque ustedes imagínense la sonrisa en la cara de Dios cuando sucede esto, ¿saben? Hace unas semanas, creo que fue nada más la semana pasada, estaba agradeciéndole a los chavos que predican los martes en en Instagram. En Instagram tenemos una transmisión del libro de Juan, donde van estudiando, llevan en el capítulo 17 o 18, ya no me acuerdo bien cuál era el final, pero creo que estaban comenzando el 18.
esta semana apenas. Entonces, lo que hacen ellos es algo bien bonito. Están predicando la palabra, están haciéndolo para los chavos, están dedicándose completamente. Su servidor tiene la posibilidad de estar viendo el trabajo que realizan ellos, porque me pasan a mí sus bosquejos y los hacen excelentemente, ¿saben? Y entonces le estaba diciendo que yo les agradezco mucho, pero que la parte que más me conmovía era que viéndolos a ellos, podía imaginar yo cómo es que podía estar reaccionando Dios. Y eso en verdad que me saca una lágrima porque piensas, ¿cómo ve Dios a una persona que está predicando su palabra? ¿Cómo ve Dios a una persona que está viviendo de acuerdo a la escritura? ¿Cómo ve Dios a una persona que está en verdad dedicándose a amarlo a Él? Este versículo nos está diciendo, lo ve y lo percibe como un aroma agradable. Debería motivarnos grandemente a estar dedicándonos a adorar a Dios. ¿Sí? Entonces los motivo mucho, hermanos, a que hagamos esta adoración en respuesta a nuestra salvación. Va. Y segundo punto y punto final del día de hoy es que vemos nosotros también la gracia constante de Dios en este pasaje. La gracia constante de Dios. ¿Ok? Chequen, eso viene en el resto del versículo 21 y en el versículo 22. ¿Ok? ¿Cómo termina el versículo 21? Dice, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Ok, ¿qué está sucediendo aquí? Básicamente Dios está hablándose a sí mismo. Noten eso primero, ¿ok? Porque dice, el Señor dijo para sí, para sí. O sea, esto no se lo dijo a Noé, ¿sí? Esto no se lo dijo a Noé, eso se lo dijo a sí mismo, ¿sí? Y lo que hace cuando está hablando consigo mismo, Dios en este caso, es que habla acerca de su gracia. ¿Cómo es que ya no les va a entregar a estas personas juicio, sino va a estar entregando gracia? ¿Sí? Está colocando esta idea. ¿Por qué? Porque, si ustedes se acuerdan, el diluvio fue juicio. El diluvio fue todas estas personas que se encuentran vivas, tienen intenciones malas en su corazón y merece, por tanto, esto un juicio. Dice ahí, nunca más volveré a maldecir la tierra. Cada vez que una persona pecaba, se tenía que maldecir la tierra. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes de Adán? ¿Adán qué hizo? Adán pecó contra Dios porque tomó del fruto. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Maldecir la tierra. ¿Sí? Cardos te producirá, dice, cuando tú la trabajes. ¿Ok? Caín, justo después, ¿qué hizo? Asesinó a su hermano, lo enterró. ¿Y qué dijo Dios? Que también había sido maldita la tierra por causa de él. ¿Sí? ¿Qué hicieron las personas antes del diluvio? También hicieron eso. El diluvio fue que a causa de las acciones que estaban realizando estas personas, Dios dijo, se maldice la tierra. Y entonces esta tierra, lo que sucede con esta tierra de antes de Noé, bueno, más bien del tiempo de Noé, es que se rompen todas las temporadas para que ya no haya primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Se rompen los tiempos de las lluvias, de modo que hay 40 días constantes de lluvia, ¿sí? Se rompe los ciclos que tenían que suceder, de modo que la tierra misma es la que asesina a todos los seres vivientes. ¿Por qué? Porque Dios dijo, voy a maldecir la tierra por causa del hombre y se va a llevar a todos los seres vivientes. ¿Ok? Ahora, si eso continuara sucediendo el día de hoy, hermanos, cada vez que tú y yo pecamos, la tierra se corrompería un poquito más, ¿sí? Y continuarían habiendo de estos diluvios. Y habrían habido diluvios constantes durante los últimos 4000 años, ¿sí?
Pero en vez de eso, ¿qué dice Dios? Dice Dios, nunca más se volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. Para. Las maldiciones que ya se hicieron antes van a permanecer, pero a partir de ahora ya no se va a maldecir la tierra, ¿sí? Ya no va a estar incrementando esto, ¿ok? Y noten por qué causa dice esto. Dice, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esta parte es bien, bien interesante. Hay dos formas de traducir esto que les acabo de leer, ¿ok? Y vamos a ver las dos y qué implican. ¿Ok? La primera forma es la que tenemos aquí. Cuando yo se lo leí, les dije, nunca volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque, esa es la primera forma, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿Ok? Es la primera. Les doy de una vez la segunda. La segunda sería, aunque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿Ok? Dos formas de traducir esa palabra. Porque o aunque. ¿Ok? ¿Cuáles son las implicaciones de cada una? Ojo, porque si soy bien honesto, yo creo que las dos son reales. Y que Dios lo dejó ambiguo para que básicamente nada más nos pongamos a reflexionar en que las dos son reales. ¿Ok? La primera respuesta, la de por qué, sería básicamente la idea siguiente. Dios dijo, ya les envié el diluvio, ¿sí? Ya con este diluvio, básicamente, borré a todos los transgresores, ¿ok? Pero, aunque borré a todos los transgresores, no pude cambiar su corazón con este diluvio, ¿sí? Este diluvio lo que hizo nada más fue eliminar las vidas de los transgresores, pero no cambió su corazón. Entonces, este diluvio, como cualquier otro juicio, de esta forma, no va a resolver el problema. Entonces, voy a dejar de enviar diluvios. ¿Ok? Es la primera. Este diluvio no va a resolver el problema del corazón del hombre. Entonces, dejaré de enviar diluvios. ¿Sí? Noten, eso es lo que podríamos estar leyendo aquí. Cuando dice, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. No lo volveré a hacer porque no se soluciona. La intención del corazón del hombre es mala y va a seguir siendo mala, ¿sí? Entonces, lo que sería aquí es básicamente que tendría que seguir enviando juicio tras juicio tras juicio, pero nunca tendría una gente que sería con un buen corazón y nunca tendría gente entonces que lo adoraría bien, Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios cuando sucede eso, hermanos? ¿Qué hace? Que en vez de enviar el juicio, envía a Jesucristo. Y esa es su respuesta. En vez de enviar el juicio, envía la promesa de Jesucristo, envía a Jesucristo para que muera por los pecados, para que así el problema se solucione. La intención del corazón del hombre, que siempre es mala, sea transformada. Cuando tú y yo tenemos a Jesucristo, nuestro corazón se transforma y se soluciona esto. ¿Sí? Esa es la implicación de esta forma de traducir el texto. ¿Ok? La primera. Entonces, la primera nos muestra que la solución al problema no es juicio, sino gracia. ¿Sí? La solución al problema no es juicio, sino gracia en Cristo. Se los voy a anotar por si acaso alguien lo quiere. El problema no es juicio, sino gracia en Cristo. ¿Sí? Entonces, es la primera forma de traducirlo. Y noten, esa forma es una forma correcta. ¿Sí? Dios detiene los juicios. ¿Para qué? Para que estos juicios se apliquen hasta que esté en Jesucristo. Y entonces, en el momento en el que se aplica a Jesucristo, se limpia el pecado, se transforma el corazón de las personas para que ahora adoren a Dios. ¿Sí?
Y esto lo podemos observar nosotros en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. 3:25 dice. Se os va a pasar también en el chat. Aquí está. Ahí está. Romanos 3:25. Jesucristo es a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Esta parte del final. En su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Esa es la parte más importante para ahorita. ¿Sí? Pero aquí se nos dice, Dios paró de hacer los juicios. No hubo más diluvios, ¿sí? Pero paró para reservar todos esos juicios para que fueran en Cristo, para que fueran en Cristo, ¿sí? Por eso, cuando Cristo murió, cuando Cristo recibió la ira de Dios, fue una demostración de la justicia de Dios por todos los pecados de todas las personas, ¿sí? Entonces, eso puede ser lo que está haciendo referencia aquí en Génesis 8, ¿ok? Con la primera traducción. Ahora, la segunda traducción, ¿qué implica? La segunda traducción diría, aunque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, aún así, no volveré a maldecir la tierra. ¿Ok? Esta traducción lo que implicaría básicamente es que nos habla acerca de que en su gracia Dios decide no enviar otro juicio, ¿sí? En su gracia, Dios decide no enviar otro juicio. En otras palabras, aquí lo que está diciendo es, ellos lo merecen los juicios, merecen ese diluvio, ¿sí? Pero yo estoy consciente de cómo son sus corazones. En mi gracia decido no enviar otro juicio, ¿sí? Entonces, eso podría ser lo que está haciendo referencia aquí. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque, más bien, aunque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Aunque lo merece, aún así no voy a volver a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Sí? Entonces noten, si notaron, de las dos traducciones surge algo bien grandote. Surge que las dos se enfocan en la gracia de Dios. ¿Sí? Las dos se enfocan en ver que tenemos un Dios que es lleno de gracia. ¿Saben? En la primera se nos está mostrando básicamente que tenemos nosotros la gracia de que se juzgó en Cristo, ¿sí? En vez de juzgarse en cada una de nuestras vidas. Y en esta vemos que en gracia tenemos tiempo, tú y yo, ¿sí? ¿Para qué, hermanos? Para llegar a Cristo, para arrepentirnos, para alejarnos de los pecados, ¿sí? Dios decidió en su gracia mover los juicios a Cristo y dejarnos una vida libre a nosotros de estos juicios. Pero no es, ojo, no es para que tú digas entonces no hay juicio y hagas lo que tú quieras. Es para que tú digas más bien, ese juicio fue tomado por Cristo, Él es mi esperanza y voy a vivir ahorita estos días que me quedan a mí, dedicándoselos por completo a Dios en vez de al pecado para el que vivía. ¿Sí? Terminamos el pasaje y noten que en el versículo 22 se nos da una señal. Todavía no llegamos al arco iris, pero se nos da otra señal más. ¿Saben eso? Hay dos señales. La del arco iris es la que más destaca, pero en esta parte se nos dice una señal implícita. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Noten ahí la implicación. Ahí está diciendo, el hecho de que la tierra permanezca
y permanezcan las siembras, y permanezca la siega, y permanezcan frío y calor en temporadas específicas, y que haya verano y que haya invierno, y que haya día y que haya noche, el hecho de que permanezcan todos estos patrones que sigue la tierra son señales de que Dios no la está juzgando. ¿Notan eso? Cuando Dios juzgó con el diluvio, lo que hizo fue que rompió con todos esos patrones. Por eso era tan importante que se dieran cuenta de eso. Cuando Dios realiza el juicio del diluvio, lo que hace es que rompe con el hecho de que haya una temporada de verano, una temporada de invierno, una temporada de frío y una temporada de calor y una temporada de lluvias. Y en vez de eso se rompen todos los patrones y se lanza toda esta lluvia constante, se rompe todo. Pero el hecho de que ahorita, en este versículo 22 de Génesis 8, se restauren los patrones y esos patrones de temporadas sigan constantes hasta el día de hoy, nos señala la gracia increíble de Dios. ¿Sí? Estaba buscando hace rato, hermanos, y de las temporadas. Si ustedes se acuerdan, está primavera, verano, otoño, invierno. En 2 días, hermanos, comenzamos con el otoño. Y entonces en 2 días, hermanos, tenemos una señal de la gracia de Dios que continúa el día de hoy. Porque cuando veamos nosotros los cambios que va a haber en este clima, vamos a estar viendo que son los mismos del año pasado. Vamos a estar viendo que entonces Dios está preservando su promesa que dio hace miles de años, que Él dijo, no los voy a juzgar. En vez de juzgarlos con diluvios, voy a entregarles a ustedes el poder habitar con temporadas constantes. ¿Sí? Y tú y yo debemos agradecer por eso. Gracias a eso tenemos comida. Gracias a eso tenemos nosotros, sobre todo, tiempo para estar buscando a Dios. Y hay que aprovecharlo. Bueno, finalmente, hermanos, quiero recordarles que a pesar de que Dios sí prometió que ya no habrían estos diluvios, si hay un diluvio, si hay un juicio que se acerca. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien, bien presente. Porque en este pasaje se nos está diciendo, básicamente van a tener vida para poder estar buscándome. Pero tenemos que recordar nosotros que si hay un juicio que se acerca, ya no va a ser un diluvio. El juicio que se acerca, hermanos, va a ser fuego. Y tenemos que estar bien, bien conscientes de eso. Por eso nada más quiero terminar con recordándoles esto, ¿sí? Dios está proveyéndonos el día de hoy con la oportunidad de buscarle, pero lo está haciendo porque Él está bien consciente. Este juicio está reservado, ¿sí? Este juicio está con un tiempo específico, con un tiempo al final de todo lo que existe de esta tierra, ¿sí? Y en ese momento van a ser traídas todas las personas delante de su trono y van a ser juzgadas cada una conforme a sus obras. Si es que no están en Cristo, quien tomó todo ese juicio, si es que no estamos en Él, tenemos que temer este juicio. ¿Sí? Y si tú conoces a alguien, hermano, hermana, conoces a alguien que no está en Cristo, que no está en esta arca que los va a poder salvar de este diluvio de fuego, entonces tenemos que llevarlo a Cristo y que Cristo sea su refugio, que Jesucristo sea la respuesta para esta persona. ¿Va? Nunca tenemos que olvidar eso. Este versículo no es una promesa de hagan lo que quieran con su vida. Es una promesa de tienen tiempo el día de hoy. Aprovechenlo para buscarme a mí. Va. Vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres grande en misericordia, porque tú nos has permitido a nosotros aquí conocerte, porque tú nos permites escapar de este juicio venidero a través de Jesucristo, Padre. Gracias porque podemos observar que tú eres un Dios extremadamente lleno de gracia, que da tiempo para que las personas lleguen a salvación, Padre. Pero no nos dejes a nosotros, ni a nadie más, ser abusivos con esa gracia, Padre, porque no sabemos el día que nosotros nos iremos de esta tierra.
No sabemos si será el día de mañana. Más bien, ayúdanos a observar que tenemos que aprovechar este tiempo para buscar tu salvación y para vivir para ti el día de hoy, para estar anunciando este evangelio delante de las personas y que también sean salvas, y decirles que hoy es el día de salvación, que no se esperen al día de mañana, sino que el día de hoy respondan a Jesucristo, tengan fe en Él y se arrepientan de sus pecados, Padre. Ayúdanos a que primero sepamos nosotros seguros que nos encontramos en esta salvación, que sepamos en verdad si nos hemos arrepentido, que sepamos en verdad si tenemos fe en Jesucristo o solo tenemos fe en una idea vaga que hemos creado nosotros, Padre. Ayúdanos a que en verdad tengamos seguridad de haber escapado de este juicio venidero. Y con esa seguridad, Padre, ayúdanos a predicarle a todas las personas, que podamos vivir nosotros como vivió Noé, en adoración a ti, caminando junto contigo, anunciándote como predicadores de justicia, Padre, que podamos darnos a nosotros mismos en sacrificio vivo a ti y entregarte nuestra vida y cada una de las partes de nuestra vida, y que todas sean dedicadas a ti. Te damos las gracias por todo, Padre, porque tú eres un Dios de gracia, que en verdad eres alguien que es muy, muy paciente, Padre, y lo has sido con nosotros todos los días de nuestra vida. Te pedimos para que sigamos conociéndote y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.